Ya tenemos los datos de las últimas encuestas. También hemos escuchado que no todos decimos la verdad cuando se nos pregunta sobre política. Y claro, surge una pregunta, surgen muchas, pero una. Si nosotros a veces mentimos o no decimos toda la verdad, ¿son fiables esas encuestas? Pues se lo vamos a preguntar a José Miguel de Elías, director de investigación y análisis de Sigma 2. Buenas noches, bienvenido, gracias por estar con nosotros en directo. Hola, buenas noches. Sé que usted ha tenido la oportunidad de escuchar lo que nos decían en la calle. Después de escuchar que no todo el mundo se atreve o le gusta hablar de estos asuntos o a quién vota, ¿podemos confiar en esas encuestas? Bueno, la experiencia que tenemos nosotros en la investigación social es que el porcentaje de personas que mienten es mínimo. En primer lugar, porque una encuesta no es obligatoria de contestar y, por tanto, aquellas personas que la contestan lo hacen de forma voluntaria y, en general, la gente tiene la voluntad de, ya que dice su opinión, dice una opinión real. En segundo lugar, porque las encuestas, para hacer una cosa rápida, se plantea una pregunta y se plantean las respuestas. Por ejemplo, se plantea, ¿qué opina usted del gobierno de Extremadura? Y se dice, tiene una muy buena opinión, buena, regular, mala, muy mala. De manera que la persona que contesta ya sabe las posibilidades de contestar. Eso hace que la mecánica sea muy rápida y dificulte también la generación de mentiras que exige un mayor análisis y elaboración que decir lo que pensamos, ¿no? En definitiva, cuando nosotros realizamos una encuesta social, el resultado que transmitimos a través de un medio de comunicación es qué es lo que pensamos el conjunto de la sociedad. Y todos estamos interesados en saber qué es lo que pensamos. Y, por tanto, no tiene sentido que se mienta, a no ser que se genere una situación extraña, que no es el caso en España, ¿no? Y, José Miguel, veíamos antes nuestro compañero, nos ponía en situación con las últimas encuestas que hemos conocido, la última también, entre ellas la suya, que hacían para Antena 3. Más o menos, son más o menos parecidas, pero siempre hay diferencias. ¿Por qué sobre la misma base hay a veces tantas discrepancias? Bueno, vamos a ver. Las investigaciones sociales, las encuestas en este caso, tienen una base estadística. Y la base estadística, dependiendo de la muestra, del número de personas a las que se entrevistan, tiene un margen de error que puede oscilar. Por ejemplo, para 1.000 entrevistas es un 3,2%, y para 2.500 es un 2%, y para 10.000, que no se suelen hacer, es un 1%. Es decir, que aunque tuviésemos la capacidad de escoger prácticamente de una forma aleatoria pura a las personas que contestan la encuesta, pues tendríamos que aún así tenemos un margen de error que nos lo da la estadística. Y la realidad es que después tiene mucha más complejidad seleccionar aleatoriamente a la gente. Entonces, hay que contar que las encuestas tienen un margen de error siempre y, por tanto, un 2 o un 3% de margen de error tenemos que contar con ellos, ¿no? Claro, lo que pasa es que nos está viendo gente, José Miguel, y ya le voy a ceder la palabra a mis compañeros que se estén recordando del CIS, que decía que Vox casi no iba a entrar en Andalucía y ahí están con 12 diputados. Pero bueno, José Enrique. No, pues yo precisamente quería apoyarme en esa cifra para hacer la siguiente pregunta. Yo creo que efectivamente no es que se mienta, sino que no se dice la verdad y ciertamente creo que hay siempre en determinadas tendencias un voto oculto que las encuestas no son capaces de detectar, como bien ha dicho Noelia, en el caso de Vox en Andalucía y de la encuesta del CIS, o el CIS lo hizo de manera intencionada o realmente esas encuestas, si se hicieron bien, no detectaron que había 400.000 andaluces que estaban dispuestos y después lo concretaron a votar a este partido, vamos a decir, nuevo, aunque ya existía, ¿no? Pero con tendencia electoral, desde luego, nuevo. Entonces, mi pregunta es, al hilo de esto y del tema de la irrupción de Vox en Andalucía y de los resultados electorales, si las encuestas, o mejor dicho, si la tendencia electoral se basa ahora en los resultados electorales de una determinada comunidad como Andalucía, si esos resultados sirven para cambiar el voto, para animar un determinado voto, para cambiar otro, para que los perdedores cambien de partido, para que los vencedores tengan más motivación y seguir votando a su partido. No sé, si de una forma o de otra las elecciones de una región sirven para cambiar el voto en otra región o en el resto del país. Bueno, contestando primero a la primera pregunta, una de las características que tiene este tiempo político es el tema de la volatilidad. Entendiendo por volatilidad es que el electorado va variando de opinión muy rápidamente.
Hace como 5 o 6 años, si realizábamos una encuesta electoral 3 meses antes de las elecciones, cuando llegaban las elecciones prácticamente la variación era nula o mínima. Y sin embargo ahora estamos viendo que evoluciona muy rápidamente la opinión y el voto de los españoles, en este caso de los andaluces. Nosotros, por ejemplo, hemos hecho encuestas en tres momentos. Hicimos una primera encuesta para Antena 3, como 20 días antes de las elecciones, y en esa encuesta no salía ningún diputado de Vox. Hicimos una semana más tarde una encuesta para El Mundo y ya ahí obteníamos 4 diputados para Vox. Y después la última semana, que como saben no se puede publicar encuestas, seguimos haciendo encuestas porque no se pueden publicar, pero sí se pueden hacer. Y veíamos que ya Vox obtenía 10, 11 diputados. Es decir, las encuestas no predicen el futuro, son una foto de cómo está en cada momento. Y en ese sentido también tengo que disculpar al CIS, porque el CIS fue mucho anterior, muy anterior a la que nosotros publicamos en Antena 3. Lo que indica que es imposible, si no hace la encuesta en el último momento, recoger toda la evolución de voto. Y eso es lo que se está produciendo en este momento. Una fuerte volatilidad y por tanto las encuestas no predicen cómo va a estar el voto dentro de un mes. Todas las que se han publicado ahora no indican nada de lo que va a pasar dentro de un mes, indican lo que pasa ahora. Contestando a la segunda pregunta, pues efectivamente el resultado de unas elecciones, en este caso las andaluzas, sí pueden influir en el conjunto nacional. ¿Por qué? Porque hemos vivido una experiencia que ha podido cambiar la opinión de las personas. Por ejemplo, lo que se ha visto en Andalucía es una menor participación, pero sobre todo en los partidos de izquierda, en el PSOE y en Adelante Andalucía, ¿no? De haber sabido ese electorado que Vox saldría con tanta fuerza, es posible que eso hubiese motivado el voto. Ahora, igualmente, aquellas personas que se plantean votar a Vox en el resto de España, dada la experiencia de Andalucía, saben que su voto no es un voto inútil y que, por tanto, pueden votar a Vox. En ese sentido, cualquier elección, y sobre todo cuando son de autonomías tan grandes como la andaluza, pues tienen su incidencia en el resultado y en el voto que se plantea la gente a nivel nacional. José Miguel de Elías, le agradecemos que haya estado con nosotros en directo, tomamos buena nota y veremos qué sucede cuando lleguen esas elecciones. Pues nada, encantado. Buenas noches.